Yo trabajo en Equide y llevo desde junio del año pasado y estoy dentro de la sección de visión artificial, que ha salido, es bastante nueva, tendrá 4 años o así, y está creciendo bastante. Y ahora yo me he metido como montador. Estoy haciendo pues, útiles y estructuras para colocar las cámaras para clientes de por aquí, bastante cerca, y por Madrid, así también tenemos algunos. Pues de todo un poco, o sea, multifuncional. Pues puedo hacer un cuadro eléctrico, como puedo mecanizar, como pintar dos chapas. Pues de todo. Puedo hacer agujeros o instalar también las cámaras, probarlas, si están bien o mal, y hacer algunas capturas de prueba también con las piezas o con el útil para verificar todo. El plan de estudiar con retos, proyectos, eso nos ha venido bien para no ir memorizando, para que te salga más suelto todo lo que has ido estudiando hasta ahora. Y luego el hecho de tener problemas y resolverlos tú solo, sin ayuda de los profesores, pues te hace más autónomo también para el día a día en una fábrica o una empresa. Pues ha sido rara a la vez que nueva, porque no había estado yo nunca, por lo menos en ningún acto de esos. Y bueno, bastante interesante. Se podría volver a hacer. Lo que puedo decir es lo que dijo el presidente de Equide, José Mandaluniz, que dijo que los jóvenes todavía, que al empezar a trabajar o en modalidad dual, que no se hacen a la idea de que pueden ser mandados a trabajar fuera, al extranjero o a mismo España, pero no fuera de su zona de confort. Digamos, entonces todavía ni yo, o sea, yo no me estoy haciendo la idea tampoco de irme a trabajar fuera. Yo, por ejemplo, quiero seguir estudiando, voy a hacer ingeniería. Entonces, yo por mi parte, los planes a futuro ya tengo cubiertos, o sea que no me iría ahora afuera. Pues quiero tener más conocimiento de lo que ya tengo, y de hecho con los 3 ciclos que tengo ya, yo creo que ya tengo suficiente base y conocimientos para poder hacer mi ingeniería, si me hubiera metido antes. Yo lo volvería a hacer, porque ahora la gente tira más a los títulos. O sea, yo voy a hacer bachillerato y luego ingeniería. Pero claro, no se dan cuenta de que puedes tener más recorrido y pues coger más experiencia yendo por ciclos medios y luego superiores, que hacer directamente una ingeniería. Porque vas a estar perdido en los dos aspectos, en la parte de mecánica y en la parte de matemáticas y física en sí, o entre medias. Yo, visto mi experiencia, yo lo aconsejaría, sin duda.